Hola maestros, es un gusto poderlos saludar en ahora, digo, y si hay alguno nuevo, mucho gusto, me presento, soy el maestro César Castillejos de Paz, voy a ser su profesor para esta materia y ahora los saludo en la materia de habilidades lingüísticas del inglés. Pero la cuestión aquí de hablar de las habilidades lingüísticas del inglés es que me gustaría ver con ustedes que también tenemos que ver la competencia vaya desde una cuestión para este tema sobre la competencia comunicativa. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que ir más allá de ser esos docentes que usualmente hablan de la forma en cómo se usa el lenguaje en el término de las 4 habilidades, cuando se dice que son las habilidades de escucha, conversación, lectura y escritura, que también en ese mismo orden vamos a conocerlos como comprensión auditiva, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. ¿Y por qué les digo esto? Porque es como seguramente los enseñaron a todos ustedes, espero no, o qué bueno que ya están estudiando la maestría. Y esto también se da porque se tiende a utilizar la equivalencia en los términos del inglés para referirse a las 4 habilidades lingüísticas como el listening, speaking, reading and writing respectivamente. Pero de donde debemos de partir es que cada individuo como usuario de un idioma tiene ciertas habilidades. La mayoría esencialmente puede escuchar y hablar, porque esto se da cuando no se posee algún tipo de discapacidad. Y si ha sido alfabetizado, también puede leer y escribir. Dependiendo del canal de comunicación utilizado, se puede decir que un individuo escucha, habla, lee y escribe o que tiene 4 habilidades lingüísticas, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Respecto a las habilidades lingüísticas, hablar y escribir implican la producción lingüística y por lo tanto son a menudo llamadas las habilidades productivas. Ya la escucha y la lectura, por otra parte, implican la recepción de mensajes y por lo tanto son a menudo llamadas habilidades receptivas. Las habilidades receptivas eh, es el término que utilizamos para la lectura y la escucha, habilidades que en los significados se extraen del discurso. Y las habilidades productivas es el término utilizado para el habla y la escritura, porque para que dichas habilidades se puedan dar, los estudiantes en verdad tienen que producir el lenguaje ellos mismos. Si queremos utilizar una definición o queremos dar una definición de habilidades lingüísticas, independientemente de la referencia que ustedes tengan como profesores de inglés, a mí me gusta utilizar la del marco común europeo y señala que para realizar las tareas comunicativas, los usuarios deben de tomar parte de las actividades lingüísticas comunicativas y poner en práctica estrategias de comunicación. Muchas actividades comunicativas como la conversación o la correspondencia escrita son interactivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los participantes alternan en roles de emisores, de receptores, a menudo y en varios turnos. Y en otros casos, como cuando el formato de voz está grabado o es transmitido, o como cuando se envían o publican textos escritos, los emisores pues están separados de los receptores, a quienes es posible que ni siquiera conozcan y que tampoco dichos receptores puedan responder a los emisores. En estos casos, al evento comunicativo puede considerársele como el hablar, escribir, escuchar o leer un texto. Pero las actividades y estrategias productivas incluyen actividades tanto del habla como de escritura. En la actividad de producción oral, que ya saben ustedes que conocemos como el habla, el usuario de la lengua produce un texto oral que es recibido por la audiencia de uno o más oyentes. Y en las actividades de producción escrita, que es la escritura, el usuario de lengua como escritor produce un texto escrito que es recibido por uno o más lectores. Aquí debemos de entender que las actividades y estrategias receptivas incluyen actividades de escucha y de lectura. Ya en las actividades de recepción auditiva, el usuario de la lengua como oyente recibe y procesa información hablada producida por uno o más hablantes. Cuando utilizamos el lenguaje con propósito comunicativo,
ya estamos transmitiendo nuestras ideas e intenciones a un destinatario o interpretando el texto o mensaje producido por un interlocutor, lo cual en ocasiones, como durante una conversación, es posible que hagamos en una sucesión bastante rápida. Durante la producción del discurso, ya sea hablado o escrito, combinamos el conocimiento del discurso con el uso de estrategias para hablar y escribir con factores contextuales relevantes para el público. Por otro lado, durante la interpretación de dichos discursos, combinamos el conocimiento del discurso, ya sea con el uso de estrategias para escuchar o leer, y nos apoyamos en nuestros conocimientos previos, así como nuestra evaluación del contexto y el tema en cuestión. Maestros, ya sea que quienes nos hayamos involucrado en el lenguaje de una lengua como el inglés, lo hayamos hecho con el fin de utilizarla para comunicarnos o con el detalle de analizarla muy más pausadamente, específicamente a través de los tiempos, la metodología de la enseñanza del idioma utilizadas en clases ha involucrado siempre esta enseñanza de las habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir de manera segregada o integrada en diversos grados de intensidad. Como podemos reafirmar, el uso de una lengua involucra entenderla, hablarla, leerla, escribirla y por consiguiente comunicarse en ella, mientras que si hablamos del análisis de una lengua, involucra aprender sus reglas gramaticales, de morfología, de síntesis, significados, fonética y fonología. Ya la integración de la enseñanza de todas estas mencionadas habilidades tiene que ver con el uso comunicativo de la lengua, mientras que la segregación tiene que ver más con el análisis de la lengua que se aprende. Por lo tanto, en esta materia tenemos que ver conceptos relevantes para la enseñanza de las habilidades lingüísticas, preferiblemente desde un enfoque integrado. Hasta entonces, un gusto, maestros.